si está evidente ya, es porque lastimosamente el daño está hecho. Una persona o una empresa a quien le roban su identidad puede pasar de meses a años hasta recuperarla. Ahí tú tienes gente que te puede tomar préstamos por ti e incluso puede estafar a otras personas. Dependiendo de mi negocio, yo tengo que asegurarme de que mis datos estén resguardados fuera de esa zona de huracán. ¿Qué pasa si yo le comparto esta información a Elena y ella se la manda a Jeffrey? O se equivoca y la reenvía por un grupo. Hay información, señores, que es muy sensible, que necesita trazabilidad, que lo ideal es hacerlo por los canales oficiales. Bienvenidos a Más Allá del Riesgo, el podcast que convierte la seguridad en un éxito empresarial. Carmen, hoy una invitada como siempre de lujo y hoy vamos a hablar, y la gente dirá, de datos. Cuéntame un poco más, Carmen. De seguridad de datos. Es una información que no la tenemos pendiente cuando trabajamos seguridad, pero que es muy importante. Entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso a Elena López. Señores, muchas gracias. Yo muy feliz y honrada de acompañarlos. Soy Carmen Jeffrey. De verdad que espero que sea de muchísimo valor y provecho para todos. Sí, yo entiendo que sí. De verdad que Elena es una experta, una especialista en manejo de datos. Y justamente el día de hoy la idea es que podamos adentrarnos y ver cómo ese manejo de datos a nivel de la gestión de seguridad, gestión de la información y evidentemente que este espacio, esta plataforma es para garantizar el éxito empresarial. Por lo tanto, lo entendemos así. Yo creo que de entrada, Elena, hay que preguntar ¿por qué los datos se han vuelto ahora mismo en uno de los activos más valiosos de las empresas? Mira, definitivamente cuando nosotros pensamos en datos, nos enfocamos mucho en la toma de decisión. Ciertamente, te va a ayudar a hacer o a tomar decisiones de manera más ágil, más asertiva, decisiones informadas, que no necesariamente van a estar basados en la experiencia o en el criterio personal de quienes componen una empresa, ¿verdad? Sin embargo, más allá de esa toma de decisión, los datos hoy día se han vuelto muy relevantes porque si hablamos de, por citar un caso, inteligencia artificial, son la materia prima por excelencia de todo lo que se hace en ese campo. No se puede hablar de inteligencia artificial sin datos de calidad. Otra de las aplicaciones que se utiliza muchísimo hoy día y que obedece a lo que pasó en la pandemia es la facilidad que nos otorgan los datos de conocer a los clientes, a nuestros clientes, que cada vez es más exigente, ¿verdad? De hecho, ya escucho a muchos expertos hablar desde el individuo, no los clientes, como se hacía antes, que se segmentaban. Se personalizan, ¿no? Exacto, ya todo es muy personalizado. Así es. Para utilizar tu palabra. Y bueno, en términos de finanzas, le brinda a la empresa esa capacidad de autoconocerse, de poder autoevaluarse con información fresca, centralizada, creíble. Y te puedo seguir así contando por qué, pero si tengo que resumirlo, te diría que son hoy día la materia prima por excelencia de todo lo que está haciendo y creando el ser humano. No, y para tomar decisiones, pero tú decías una palabra clave que yo sé que en tu lenguaje, me imagino que está sumamente claro, sin embargo, para nuestra comunidad no necesariamente. ¿Qué son datos de calidad? Datos de calidad. Esa pregunta, mira, tiene muchísima importancia hoy día. Cuando nosotros hacemos referencia a la calidad del dato, pudiéramos decir que estamos hablando de información a la que le podemos sacar provecho, que puede aportar valor. Básicamente, a eso me refiero. No es lo mismo, ¿verdad? Yo decir que, y utilizo muchísimo este ejemplo, que yo quiero hacer un mapa de calor de mis clientes, cómo se están moviendo, ¿verdad? En una zona determinada. Sin embargo, cuando voy a los datos con los que cuento, la dirección está mal formulada. Aquí en Dominicana, por ejemplo, se habla muchísimo de calle primera, parte atrás. ¿Pero de dónde? ¿De qué sector? ¿De qué provincia? ¿De qué municipio? ¿Verdad? Porque calle primera debe haber Muchísimo. No, vámonos a la avenida Duarte. No, Duarte es en mi pueblo. En todos los pueblos de nuestro país. Entonces, si no se tiene la calidad mínima esperada, porque tampoco podemos aspirar en muchos escenarios al 100% de que todos los casos estén óptimos,
Si no se cuenta con esa calidad, lastimosamente, no vamos a lograr resultados a través de los datos. Importante, ¿no? Claro. En tu gestión con los clientes, yo siempre te escucho hablar de manejo de datos y gobernanza de datos. ¿Qué diferencia hay? Porque para nosotros, los mortales que trabajamos y que tenemos, datos, que sabemos meter datos, la información está ahí. Creo que él era que me corría, no, que nosotros no ponemos datos, nosotros ponemos información. Datos es cuando se registra, o corrígeme ahí. Cuando se procesa. Sí. Vamos a ver. Mira, los datos son, vamos a decir, como que tú vas a preparar una receta, una sopa, por ejemplo. Digamos que Pero vamos a coger otro menú. Otro. Una pasta. Okay. Bueno, es que yo soy celíaca, entonces. Pero bueno, los datos son la sopa. Básicamente ese primer registro que tú haces de algo. Okay. Por ejemplo, tu nombre, tu dirección, tu fecha de nacimiento. Ahora, la información es lo que me permite accionar el conocimiento que yo obtengo de esos datos. Por ejemplo, para seguir con la misma línea, con tu fecha de nacimiento yo puedo obtener tu edad. Entonces, eso es información. El dato es tu fecha de nacimiento. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, información es o se traduce como datos ya procesados para tomar algún tipo de acción. Puede ser una decisión, crear un producto nuevo y temas así como esos. Entonces, si hablo de gobierno de datos, que ahí le voy a hacer una invitación a mi equipo de marketing, porque si Carmen tiene esa duda es porque tenemos que reforzar esa parte. Ahora tú le estás dando trabajo al equipo de Elena. Atención, Elena, ¿tú trabajas para quién? Bueno, yo soy CEO y fundadora de una firma dominicana que se llama STI Datos. Ok. Señores, la mejor firma de datos de República Dominicana, confirmado, y lo firmo. Ay. Bueno, ese es un compromiso, pero tampoco me da pena decir que es cierto. La humildad está No. Tú sabes que aprendí que también nosotros solemos disfrazar el ego de humildad. Claro, la humildad es reconocer tus virtudes y defectos. Exactamente, no tiene nada que ver con que yo diga que tú lo el mejor equipo del mundo. Hay una frase que dice, si lo puedes demostrar, no es ego. Exactamente, me quedo con eso. Entonces, retomando, cuando hablamos de gobierno de datos, básicamente lo que estamos es hablando de facilitarle a las empresas mecanismos, procesos, reglas, ¿verdad? Restricciones, incluso si alguien falla, cuál es la consecuencia a raíz de eso, en torno al aprovechamiento de los datos. No sé Cuando dice que alguien falla, ¿desde el punto de vista de continuidad de negocio o desde qué mirada? Desde la mirada de un usuario que vulnera la privacidad o la seguridad de la información. Ya entendí. Por ejemplo, entonces, cuando hablamos de gobierno, nos ocupamos de todo eso. Básicamente, facilitar que los usuarios puedan tener acceso a los datos que son relevantes para sus funciones, sin vulnerar, ¿verdad?, lo que les mencionaba, privacidad y demás, y que los que hagan esas tareas basadas en reglas, en procedimientos bastante claros, mecanismos que le permitan acceder a la información sin ponerla en riesgo. De una manera muy sencilla, ¿verdad? Claro, no, me queda clarísimo en el tema de la gobernanza y hablaba el tema de fallar. Justamente en ese sentido, una filtración de datos puede evidentemente quebrar una relación con un cliente. Pero por supuesto. Y eso va muchísimo más allá, porque tú mencionas un cliente. Mira, cuando un individuo se acerca a una empresa en particular, vamos a poner un caso delicado, un banco, ¿verdad? Lo hace con quizás una seguridad, aunque no de manera directa, pero sí tiene como la conciencia de que su información, sus datos van a estar protegidos, o al menos eso cree. Entonces, cuando eso se vulnera, esos datos que se hacen públicos, que hemos visto muchísimos casos en la prensa, las cuentas, aquí en Dominicana y en muchísimos otros países, se pierde la relación de confianza y eso que cuesta tanto, dicho sea de paso, construir. Eso puede traer consecuencias regulatorias, ¿verdad? Sanciones, temas legales y demás, pero hay un asunto de reputación y más con las redes sociales, que hoy día cualquier empresa que cae o que permite más bien que sus datos o que los datos de sus clientes, proveedores y demás sean liqueados hacia afuera,
la pierda. Y esa reputación es difícil de recuperar. Es un tema muy delicado de trabajar. Hay casos que se exageran, ¿por qué no? Y ahí es donde entra el manejo de crisis y demás. Pero como siempre digo, aquí lo importante es y será siempre prever. No, como decimos en mi pueblo, no poner candado después que me roben. Sí, no prevenir, evidentemente. Prevenir, exactamente. Y ese tema de prevención, cuando nosotros hablamos de datos, está ligado primero al negocio. Yo tengo que saber, como empresa, qué información yo estoy manejando, ¿verdad? Y empezar a responderme preguntas, por darte una muy importante. ¿Qué pasa si esa información sale pública? Yo me respondo esa pregunta. ¿Qué pasa si las cuentas o los números de tarjeta de crédito de mis clientes se hace pública? ¿Cuál es el impacto? En función de eso, yo voy a empezar a catalogar los datos internos en datos de dominio público, como un organigrama, ¿verdad? Yo puedo entrar a un banco y perfectamente ver su organización. En datos de uso interno, que una persona puede ver la dirección de un cliente, que puede ver el teléfono y demás, pero también hay datos o existen datos que deben ser de uso restringido. ¿Por qué tú necesitas tener acceso a esa información? Entonces, con esa información, con ese levantamiento, es donde las empresas deben de empezar a establecer prioridades, porque no todos los datos tienen el mismo nivel de vulnerabilidad, ni todas las vulnerabilidades tienen el mismo nivel de importancia o de criticidad. No sé si me estoy dando a entender. Sí, entonces, bastante. En función de eso, pues se crean los planes, se adquieren las herramientas, que erróneamente cuando se piensa en seguridad de información se suele iniciar por ahí. ¿Qué software voy a comprar? ¿Qué firewall? ¿Qué antivirus? Y un listado por ahí de cosas. No, señores, al revés. La estrategia va primero y lo que va a soportar esa estrategia va después. Va a ser el software. Me puede mandar a callar, o sea, no hablo de esto, me encanta lo que hago. No, estamos tomando nota porque somos la parte del dolor. Tú sabes que uno como emprendedor, vamos a decirlo así porque ya tenemos varios años, pero vamos a llamarlo así. Cuando uno empieza un negocio, uno quiere ahorrar en todo. Y una de las cosas que para mí es un error es comprar un sistema de gestión gratis económico, porque yo no sé qué garantía yo tengo del cómo se va a manejar la información que voy a introducir en ese sistema. Aparte de ese, ¿cuáles son los otros errores que cometen las empresas medianas, pequeñas, en el manejo de su información? Ahí el error más común que veo, ¿verdad?, es pensar precisamente en eso, que porque son pequeños o porque son medianos no le va a pasar nada. Eso no me va a pasar a mí. Lo que le pasó al banco, no, señores, donde hay datos, donde hay contratos, donde hay propiedad intelectual, donde hay información de clientes, de proveedores, hay riesgo. Hay alguien de interés, hay una parte interesada. Por supuesto. Claro, porque la competencia también puede tener acceso a tus datos. Por supuesto. Y ya no tienes empresa. Eso es así. Entonces, hoy los datos son una ventaja competitiva. Si yo sé a quién tú le estás vendiendo, cómo, a través de qué canales le estás vendiendo, a qué precio, dime, ¿qué me queda? Quebrarte el negocio. Entonces, la información debe de sí o sí protegerse. Esa mentalidad de que no, eso no me va a pasar, o creer que es una situación que se va a corregir con una herramienta, tampoco. Existen aspectos dentro de la institución que son muy culturales, muy de crear conciencia, porque cada vez existen más retos. Yo puedo tener acceso, por darte un caso, al top 20 de los clientes de ustedes, ¿verdad? Yo como colaboradora del grupo a los que ustedes representan. Y de repente, esa información con un sistema, yo no la puedo copiar, no la puedo enviar por correo, ni mucho menos porque tiene la protección adecuada. Pero ¿qué pasa? Que con un celular yo puedo hacerle un print screen, una foto. Y ahora más con los smart glasses y demás. Entonces, esa vulnerabilidad existe. Y fíjate que inició por una persona. Correcto. Y ahí es donde la cultura, entrenar a los usuarios, crear esa conciencia constante, porque
El usuario es el eslabón más débil. Otro error que de hecho me llegó ahora a la mente es creer que porque, esto es muy fuerte, pero creer que porque ya tenemos una herramienta no nos va a ocurrir nada. Señores, los ciberatacantes o los ciberdelincuentes, como se le quiera llamar, van muy rápido y las vulnerabilidades se van renovando. Anteriormente, para poner un ejemplo, el phishing, ¿verdad? Que es cuando una persona trata de suplantar la identidad de otra o de una empresa X. Anteriormente uno se reía muchísimo porque los correos de phishing llegaban con muchas faltas ortográficas. Era muy evidente. Incoherencias. Aunque mucha gente caía, ¿eh? Exactamente. Pero ahora con la IA, Ay, Dios adivina, mío. esos correos llegan hermosos que cualquiera se confunde. Y Todavía siguen teniendo oportunidad cuando uno tiene un ojo observador. Claro. Porque como son genéricos. son genéricos y son, de cierta manera, quienes hacen eso muy astutos. Porque a lo que ellos acuden es a las emociones, a la prisa, date rápido o te van a cancelar tu cuenta. Y tú que tienes tu chelito ahí, tú tienes que andar rápido porque... Exactamente, pues mi cuarto, pero ven acá. Entonces, uno se asusta y va y da clic y facilita datos que no debería de dar, porque ellos abogan mucho a eso, acuden a eso, a las emociones, al Sin lugar a miedo, dudas. a la prisa, al temor. Todo el que quiere cambiar o transformar apela a la Exactamente. emoción. Entonces, ahí es donde la cultura empieza a tomar relevancia. Un usuario entrenado, un usuario que entiende que tiene que sentarse y pensar 30 segundos o tal vez 5, si lo que tiene enfrente realmente esa información que te están solicitando, ciertamente tú puedes enviarla sin preguntar. La cultura empresarial de apertura, de que la persona cuando pregunte no se sienta como, a veces nos sentimos como idiotas, se van a burlar de mí y muchas vulnerabilidades ocurren por eso. Claro, porque no hay un tema. Fíjate que yo Es muy trabajé complejo, en en realidad. una empresa bastante que tenía un nivel de alto compromiso con el tema de la protección de datos y constantemente mandaban emails que era para ver quién es cliqueaba. Sí, claro. Y era terrible cuando tú veías los valores, tú decías, se supone que aquí se ha invertido muchísimo y tú encontrabas que hasta un 30, un 40% de la gente Le daba. le daba, o sea que Claro. literalmente estaba ¿Quién no expuesta. quisiera esos 40 millones de un tío allá en Egipto, por ejemplo? Que siempre lo quiere dar, pero yo Sí. nunca entiendo cómo la gente hace ese tipo de cosas. Pero bueno, es parte de la idiosincrasia. Tú hablabas ahorita del tema de robar identidad. ¿Qué valor en el tiempo o reputacional tú entiendes ahora mismo que tiene más valor? ¿Un robo de identidad o un robo económico X de una cantidad X de dinero? Mira, el dinero, aunque hay casos muy extremos, ¿verdad? No deja de ser un recurso que se recupera. Pero una persona o una empresa a quien les roban su identidad puede pasar de meses a años hasta recuperarla. Y ahí tú tienes gente que te puede tomar préstamos por ti e incluso puede estafar a otras personas utilizando tu identidad. Si tú me preguntas así en blanco o negro, ¿qué sería más doloroso? Definitivamente el robo de identidad sobre la pérdida económica, porque eso va más allá, eso trae implicaciones legales. Lo que hablábamos ahorita de la reputación y un largo etcétera. No, y si la gente deposita solamente con una imagen de WhatsApp, tú recuerdas el otro día que estábamos bueno, Sí. la identidad, alguien puso mi imagen en WhatsApp y con eso la gente deposita y entonces imagínate tú, con el mismo número, con un email parecido, Sí. la gente deposita hasta lo que no tiene. Lastimosamente. Entonces, como les decía ahorita, es una tarea continua, es un tema cultural, no es un proyecto que yo voy a tomar ahora y me voy a olvidar. Tiene de una él. curva, ¿no? De aprendizaje y un Sí, tiempo donde porque, se madura. En buen dominicano, si nos escuchan de otro lugar, esos tigres no descansan. O sea, los ciberdelincuentes no descansan. Y los tigres no son los animales No. salvajes. Es un ser humano con habilidades que él cree superiores que al resto. En ese sentido, recuerde darle like, suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Cómo podemos nosotros identificar un fraude o sea, a plena vista, sí? A plena vista suele... ¿Cuáles son esos focos o esos puntos que debemos enfocar? Esas alertas que debe dar. Sí. Mira, ahí Tú dices te puedo tipo- decir que si está evidente ya es porque
lastimosamente el daño está hecho. Wow. El palo está dado, como dicen por ahí. Nosotros conocemos, o como usuario de calle, vivimos muy de cerca aspectos relacionados a fraude con la banca, principalmente, como donde más cosas vemos, y en las redes sociales que piden dinero a nombre nuestro. Sin embargo, las empresas empiezan o tienen la forma, utilizando analítica un poquito más avanzada de datos, de identificar anomalías, de detectar fallos. Un ejemplo puntual, usuarios que se conectan en un espacio de tiempo y un lugar determinado de manera constante y que de repente esos patrones cambian, ya levanta de por sí una alerta. Grandes movimientos de datos y ese tipo de cosas, que como te dije, suele ser cuando ocurre, lastimosamente ya es, o cuando es muy evidente, es que ya han hecho el daño. Que ya está materializado. Ahora, la importancia está en saber prever, como decía ahorita. Si tenemos patrones identificados, y en eso también la inteligencia artificial es muy buena, en identificar nuevos patrones, levantar alertas de manera inmediata cuando esas cosas ocurren. Pero a ojo humano suele ser muy retador. No digo que imposible, ¿verdad? Porque ¿quién no tiene a veces capacidades extraordinarias o existen coincidencias donde me puedo dar cuenta rápidamente de algo, pero no puedo decir que es lo habitual. Se invierte mucho dinero en esas herramientas de prevención. ¿A quién no le han bloqueado una tarjeta de crédito? Eso, ¿verdad? Uno se molesta. Carmen tiene un récord. No, nadie más que yo, créeme. Yo me he visto en situaciones que son desesperantes, porque a mí me han clonado muchas veces. Tengo esa suerte, la tarjeta de crédito. Para que no te sientas sola, Carmen tiene que andar por los 20 clonaciones. Ah, bueno, vamos con competencia. Sí. Entonces, esto no es casualidad. Ahí aprecio muchísimo esa tarea que hacen los bancos de que te llaman. Sí. Tú trataste y ya ahí, ¿verdad? Hay gente que se molesta. No, no. Sí. A veces uno está trabajando, Jeffrey, y de verdad que son llamadas que tú dices como... Sí, soy yo. Mierda, Dios mío, exacto. Elena López, sí fui yo. Pero son cosas que tenemos que apreciar. Y que ir trabajándola. Tú has hablado mucho, Elena, en tus intervenciones del tema de la educación, ¿no? Y tú me corriges, el eslabón más débil dentro de ese proceso de seguridad de datos es el usuario. Siempre es el humano. Siempre es el humano. Entonces, ¿cómo se educa y qué tiempo puede llevar madurar una cultura de ciberseguridad? Cuestión que ese eslabón se vuelva mucho menos vulnerable, porque la vulnerabilidad siempre va a estar ahí. El tiempo es muy relativo, aunque esa brecha se ha cerrado bastante en los últimos años, sobre todo porque las herramientas que apoyan esa labor han bajado bastante de precio. Sin embargo, tenemos que pensar en esto como una cultura, lo que decía ahorita. Entonces, ¿cuál sería ese primer paso? El primer paso, lo que comentaba en inicio. Todo empieza con yo preguntarme qué datos yo tengo, dónde están esos datos. Porque hay un aspecto de seguridad que no lo hemos mencionado, pero que está muy atado a los respaldos de esa información. Por ejemplo, y esto yo sé que a ustedes les va a gustar, nosotros como país estamos colocados o situados, ubicados, la palabra que sea correcta, en la ruta de los huracanes, ¿verdad? Entonces, dependiendo de mi negocio, yo tengo que asegurarme de que mis datos estén resguardados fuera de esa zona de huracán, dependiendo del negocio, ¿no? Esa zona de incidencia. Exactamente. Ahí el tema de la nube viene a apoyar bastante. Porque pues, si ocurre un huracán y yo tengo mi centro de datos en un cuartito en la oficina, en el edificio, y viene y todo se inunda, se pierde la información, ya ahí yo tengo un problema. Y eso, si eres una empresa regulada, pues todavía tiene mucho mayor nivel de cumplimiento, exactamente. ¿No? Entonces, empezar a entender eso. ¿Dónde están los datos que yo tengo? ¿Cómo lo estoy resguardando? Esa información, la pregunta clave que la dije ahorita, si eso se hace público. Si hay una fuga de datos, ¿no? Si se fuga, esa es la palabra adecuada. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Qué me pasaría a mí? Y en función de eso yo empiezo, repito, a catalogar los datos.
como datos que pueden ser de dominio público, de uso Confidenciales, interno, de uso confidenciales, interno. exactamente, críticos y demás. Y ya con eso, pues voy trabajando la parte de categorizar esos datos. Herramientas y demás se van acompañando para hacer ese trabajo y naturalmente en paralelo, lo que te comentaba ahorita, esa conciencia de los usuarios. Yo siempre utilizo un ejemplo de cuando una empresa no tiene como ese criterio claro de calidad de los datos que de una compañía X que vende electrodomésticos. Entonces yo voy rápido, yo siempre ando rápido, el que me conoce lo sabe, y yo voy a comprar un microondas rápidamente. Veo 3 y digo, ese es el que yo quiero. Ya el vendedor que notó mi prisa, lo que va a registrar en el sistema es lo mínimo requerido para él ganarse su comisión. No sé Correcto. si me estoy dando a Sí, entender. claro, fuerte y Entonces, claro. Posteriormente, cuando yo quiero analizar para poder sacarle provecho a los datos, para que me puedan dar valor, yo quiero entender cuáles son las doñas de 40 y tantos que compran los microondas. No. Pero cuando voy a los datos que tengo, lastimosamente, no lo tengo disponible. Entonces, ahí es donde te digo que todo empieza con esa pregunta. ¿Para qué yo necesito los datos? Desde un punto de vista muy estratégico. Entonces, después... Para poder agregarle valor, ¿no? Exactamente. Después de esos datos, ¿qué información yo puedo obtener de ellos para responder la pregunta de negocios? ¿Cuáles mecanismos yo voy a utilizar para llegar a esos datos y obtener esas respuestas? Que no necesariamente, que es otro de los retos, los datos están disponibles siempre o centralizados. En muchas áreas se contradicen porque cada quien maneja versiones distintas de la verdad. Eso es muy cotidiano, ¿verdad? Preocupante, pero cotidiano. Y son de las cosas que pasan. Entonces, cuando tú empiezas desde la estrategia y no al revés, desde la herramienta que quiero instalar, desde el reporte que quiero hacer, las respuestas van surgiendo de manera muy orgánica y las cosas van llegando también en la medida que el negocio lo necesita. No porque Elena lo dijo, no porque el ChatGPT me lo dijo, que también, ¿verdad?, da muy buenas ideas, entre comillas, en ese sentido. Porque el objetivo es siempre sacarle provecho a los datos. Claro, la idea es que tú puedas hacer una maximización, ¿no? de esos datos. Y tomar decisiones. Exacto. Tener información de valor. Para tomar Todo el decisiones. tiempo. Entonces, cuando empezamos al revés, por la herramienta, ¿no? Que Power BI es bonito, que Excel, no, es al revés. ¿Qué yo voy a hacer con esos datos? ¿Verdad? ¿Qué información necesito? ¿Dónde están esos datos? Y después que yo empiezo a ver, entonces... A ver el tema de tecnologías. herramientas Que es lo que entiendo que tiene mucho valor en la empresa, ya los datos. Claro. Que me permiten tomar información a futuro, que me permitan seguir creciendo. Es que al final las herramientas son facilitadoras, porque tú me dices, tengo los datos. Pero si tú tienes los datos y tú necesitas crear un producto nuevo, basándote en tu información, o vamos a suponer que el negocio no está yendo muy bien y tienes que recortar, ese recorte tú lo puedes analizar en Excel o lo puedes analizar en una herramienta de inteligencia artificial. Que uno te va a tomar más tiempo que otro, definitivamente. Pero al final tú vas a lograr un resultado. Ahora, sin los datos... No puede tomar no, una decisión certera. exactamente. ¿Existe ahora mismo un sistema seguro, ya que yo tengo mis datos, que es lo que más vale en mi empresa, para yo asegurarlo y no perderlos o que otra persona tenga acceso a ellos? La respuesta rápida es no. La tecnología, la realidad es que una ciencia, una ingeniería que no es exacta, o sea, se basa mucho en la lógica, y donde hay tantos criterios lógicos, existen vulnerabilidades. Por eso existen los hackers y los ciberatacantes, porque todavía, ¿verdad? Eso sería como el santo grial, que las grandes empresas sí hacen mucho esfuerzo en lograr esa seguridad y que nosotros nos beneficiamos, porque por fracciones podemos tener acceso a esas herramientas, sí. Pero, como decía ahorita, es un trabajo continuo de todos los meses, de crear conciencia y de entender que mientras nosotros estamos aquí debatiendo esto, existen no sé cuántas personas más por ahí afuera intentando romper esos sistemas que
Claro, para acceder a esa información. Aquí Elena hay una pregunta que yo sé que a nuestra comunidad le va a romper un poco la cabeza, y a Carmen aquí al lado. Pues no la haga entonces. ¿Qué implicación tiene? Que fíjate que ahora, y tú hablas ahorita de nuestro amigo, yo también lo uso bastante, ChatGPT. ¿Qué implicación tiene que ahora la gente le sube toda su información con datos, con fecha, tema de salud, tema médico, tema personal, estado de cuenta, pero tiene hasta los Hasta nombres, la clave. los nombres de la gente? ¿Qué nivel de riesgo hay con ventilar esa información en ChatGPT, que la gente entiende que tiene un usuario particular, pero tú me corriges hasta qué nivel esa información la usa para luego responder? aprender de Ah, ella. para aprender de Claro, ella. porque como te comentaba ahorita, la materia prima de la AI es Los datos que yo le los introduzco. datos que nosotros, ¿verdad?, le introducimos. Entonces, cuando las empresas no tienen gobernanza y los usuarios pueden compartir abiertamente información sin ningún tipo de criterio en una herramienta de AI, claro que está vulnerando muchísimas cosas, está exponiendo, porque de hecho, ahora mismo, con todo este tema de que la IA, nosotros podemos ser agentes, que nos conectamos a herramientas de terceros, cuando viene a ver, aceptamos unos términos y condiciones que estamos dándole a alguien la información que ni siquiera es nuestra, Y que nos costó tanto que tiempo es de una quizás. empresa. Entonces es ahí donde la empresa debe de entender que tienen que empezar a gobernar los datos y a gobernar el uso de la inteligencia artificial, que no es prohibirla, porque como herramienta... Gobernarla. Tener Como criterio. herramienta yo estoy muy feliz, yo no sé ustedes, de vivir esta época, ¿verdad?, de la humanidad, con tantas cosas chulas, pero sin control el riesgo se incrementa, se dispara, y pudiéramos estar por ahí compartiendo información. Mira que tú lo ves desde un punto de vista empresarial, pero desde un punto de vista personal, ¿qué dato, porque ya lo aprendí, qué dato yo no debo introducirle o con qué cuidado a título personal? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo y tú me dices sí o no. Yo puedo subir un estado de cuenta de mi tarjeta Bueno, sería algo que yo haría, ¿verdad? Porque yo no soy tan paranoica, en primer lugar. En segundo lugar, entiendo que como que hay gente en mi equipo que sí, que dice, yo no subiría ni loca. Y yo le digo, ¿quién es Elena López? Pa, y lo subo. Pero ya eso es como un criterio muy personal. Sin embargo, sí hay que tener cuidado con las herramientas, porque yo sé, ¿verdad?, en cuáles la hago. Yo sí tengo mis reservas, te puedo decir que probablemente en los términos y condiciones ellos digan que van a usar mis datos para entrenar sus modelos. Yo no tengo quizás problema con eso, porque sé qué le comparto y a qué herramienta. Ahora, existen en el mercado una serie de herramientas que son gratis. Yo escuché una vez en un documental a alguien que dijo que cuando te dan una algo gratis, tú eres el producto. El producto eres tú. Ajá. Entonces, en ese sentido, una herramienta de inteligencia artificial que te está dando token gratis o accesos gratis, la realidad es que puede estar usando tus datos para hacer lo que realmente ellos entiendan que pueden hacer con ellos. Y eso sí ya es un poquito delicado, por lo que comentaba ahorita. Esas herramientas también tienen vulnerabilidades, entonces podemos caer en amenazas, podemos caer en extorsiones y demás. Por lo general, la recomendación es siempre tratar de cubrir los datos personales y que nos pueden vulnerar. Y bueno, dejar de creer que ChatGPT es médico, por ejemplo. Explícate un poco más. No, mira, en realidad la IA tiene algo que se llama alucinación. Es una herramienta que no está diseñada para no darte una respuesta. No sé si me estoy dando. Sí. O sea, tú le preguntas sobre cualquier tema. Y se la inventa. Puedes hacer el ejercicio de inventarte un concepto que él te va a dar una respuesta. Porque su diseño, su naturaleza, no es decirte yo no sé. Porque lo que hace es inferir, ¿verdad?, entre datos que va encontrando, y con eso te entrega algo armado que entiende. Exacto, que entiende que es. Cuando eso no es real, se llama alucinación. Y está bien para escribir un artículo en una red social, ¿verdad?, para grabar un video, buenísima la ayuda, pero entiendo yo que la información o las respuestas, lo mejor que nosotros podemos hacer es revisarla, no darlo todo por hecho, y en temas médicos eso es
algo delicado, porque, ¿verdad? De repente te puede decir que eso Que es te un están cáncer, muriendo. y tú lo que tienes es una gripe, ¿entiendes? Sí. O un virus por ahí. No, es que todavía la inteligencia como tal, el tema de razonamiento aún no llega, por lo menos la que está disponible No. para uso. No razona hasta el momento. O sea, lo que hace eso es va responder basado en lo que tiene. a seguir evolucionando, a seguir creciendo, pero la realidad es que es una tecnología todavía muy nueva y tiene sus riesgos. Tiene su riesgo Entonces, importante. conciencia en su uso, finalmente. ¿Qué papel juega la analítica de datos en la prevención de fraude? Bueno, si nos vamos al ejemplo que hablábamos ahorita, de que el banco te llama porque alguien con tu tarjeta intentó echar combustible en Montana, que puede ser un caso, ¿verdad? A mí me pasó en Carrefour, Francia. Ya tú sabes. Y tú loco por estar allá. Ajá. Y yo, coche, si hubiera estado ya no pasa nada. Entonces, en ese caso, lo que ayuda a identificar eso son realmente herramientas de analítica Que hacen patrones, que ya ¿no? tienen esos patrones, que tienen tu comportamiento habitual y el de todos sus clientes, y con eso va creando modelos de datos que dice no solamente dónde Carmen, dónde Jeffrey usualmente consume con sus tarjetas de crédito, por ejemplo, sino que personas o usuarios coincidentes con algunos rasgos de ustedes también tienen cierto comportamiento, cruzan esos datos y a esa transacción le otorgan una probabilidad de que sea fraudulenta o no. Y en función de eso el banco te llama. Entonces, si me haces la pregunta de qué función tiene la analítica hoy día, yo diría que es indispensable. Todo el que quiere detener un fraude, identificar algo a tiempo, ¿verdad?, previo a que el desastre se arme, tiene que apoyarse sí o sí en el análisis de datos. Creo que una pregunta sumamente vital. ¿Qué debería preguntarle un CEO a su departamento de tecnología todos los meses, como SHL, de cosas que él debería preocuparse por preguntar mensualmente o semanal? No lo sé. No, quizá mensual está bien. Yo me enfocaría más en temas estratégicos, como he venido conversando con ustedes, que técnicos. Cuando hablo de estratégicos, por ejemplo, cuántos ataques hemos tenido, cuántas vulnerabilidades nuevas, si el software que nosotros tenemos todavía sigue vigente en el mercado, cuáles políticas se tienen que implementar y un largo etcétera. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Mira, tú puedes tener una empresa, y que esto se ve muchísimo, aunque ustedes no lo crean, y de repente yo tengo una restricción en el uso de los USB de las máquinas. Ya eso es como estándar. ¿Verdad? No puedo copiar nada en el USB. Pero entonces puedo subir un archivo de 1 giga a un Google Drive. Y la empresa debe tener mecanismos para identificar si un usuario envió a un Drive un archivo de gran tamaño o si se envió por correo electrónico datos que deberían ser propios de la empresa. O que comprometen, ¿no? Exactamente. Y ese tipo de cosas. Entonces, esas preguntas, el CEO debe tener la capacidad de hacerlas, pero sobre todo de entender las respuestas que vienen de allá para acá para poder tomar acción al respecto, porque la responsabilidad de la protección de datos recae en la parte alta. La alta gerencia, que es el que tiene la responsabilidad jurídica. Erróneamente, muchas personas creen que cae en tecnología. Desde el punto de vista como responsabilidad de la gestión en el día a día, pero la alta gerencia que tiene la responsabilidad de la cara hacia afuera y hacia un ente gubernamental, un ente sujeto de legal. Yo diría que tecnología es un área facilitadora. Que ejecuta, ¿no? Te va a ayudar a guardar los datos, ¿verdad?, que estén disponibles y demás. Pero el negocio es quien traza las pautas de cómo esa información se va a usar, quién tiene acceso a ella, qué tiempo va a durar, porque a veces las compañías tienen en el ciclo de vida de los datos, por regulación tienen que guardar 10 años o 5 años de datos. Hay otras, como la mía, que probablemente yo pueda llegar hoy y borrar todo si quisiera. Estoy bromeando. Sí, yo te iba a ver. Pero como no es una empresa regulada, ¿tú me entiendes? Ah, no, ya te entiendo, desde el punto de vista de regulación, que hay cosas que tú no puedes eliminar aunque quisieras. Exactamente. Porque tiene un sujeto, eres sujeto de auditoría. De auditoría. Exactamente. No, buenísimo. Vamos a darle los consejitos a las personas que están mirándonos para que no
no suelten sus datos, no le suban su tarjeta de crédito a ChatGPT. Ay, ay, ay. Y antes de eso, WhatsApp está muy moderno. Y yo lo uso demasiado. Pero ¿qué datos yo pudiera, a mí, ya todo el mundo ¿qué datos yo no puedo compartir por WhatsApp? Eso es sencillo. Yo creo que esa pregunta se responde con otra pregunta, donde si se hace lo mismo que te comentaba ahorita. ¿Qué pasa si yo le comparto esta información a Elena y ella se la manda a Jeffrey? O se equivoca y la reenvía por un grupo. Entonces, hay información, señores, que es muy sensible, que necesita trazabilidad, que lo ideal es hacerlo por los canales oficiales. Yo soy fanática del correo electrónico, por ejemplo. Para mí WhatsApp es una herramienta... informal. Sí, pero totalmente informal y que no me da garantía de absolutamente nada. Y mucho me queda claro. Sí, no, yo creo que la pregunta aquí es, el problema es de lo que tú estás mandando, ¿qué pasa si eso se hace público? Y eso te va a responder qué debe compartir y qué no debes. Claro. Esa, ¿verdad? Sí, esa es la mejor pregunta. Si esto se vuelve público, ¿qué pasa? ¿Se cae Troya? ¿Se quema Troya? No, pues, compártelo. Sí, no lo compartes. Es la forma en la que yo, con los que son más jovencitos, le voy tratando de explicar la importancia de manejar la información por los canales más seguros. Siempre, siempre. No importa que sea de ti hacia la persona en la que más tú confías. Por lo que te decía ahorita, existen muchísimas vulnerabilidades de un tercero, un WhatsApp que se quedó abierto en una máquina, en una computadora pública. Ay, terrible. Muchísimas cosas. Entonces, mejor prever que tener que lamentar. No me queda claro. Elena, ¿hay una correlación cercana entre la ciberseguridad y la protección de datos? ¿O es lo mismo o es distinto? Nosotros no utilizamos puntualmente el término protección de datos, sino gobierno de datos, que está muy orientado como a la manera en que los datos se convierten en información y me ayudan a generar valor. Cómo yo voy a gobernar todo eso en torno a ellos. ¿Quién puede ver qué? Por ejemplo, tú puedes ser gerente de una sucursal de un banco y ver toda la información de tus clientes, pero no puedes ver los salarios de los colaboradores que están fuera de tu sucursal. No sé si me estoy dando a entender. Sí, claro. O sea, porque tú estarías ahí infringiendo una regla interna de la empresa. Entonces, eso es gobierno de datos. Ya el tema de la ciberseguridad está más enfocada en ataques externos. En la protección de ese dato. Exactamente. En todo lo que quiere venir a dañar. O a tomar. Bueno, exactamente. A vulnerar los datos. O sea, me queda claro. Estamos diciendo entonces que el gobierno de datos es cómo yo limito, clasifico a quién le doy acceso, a quién no, dentro de la organización. Y las consecuencias. Y las consecuencias de eso, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista interno. Exactamente. Y el ciberseguridad es esas herramientas o ese conjunto de normas y protocolos internos que protege esa información. Sí. Esos datos. De manera, yo diría que íntegra. O sea, la ciberseguridad no ve detalle. Ellos saben que el banco tiene o la financiera este grupo tiene de datos lo protege en su totalidad. Correcto. Ahora, gobierno de datos lo trabaja, lo menuza. Exactamente, en todo aquello que da valor, porque la empresa genera muchísimos datos y es probable que de ese 100% en términos analíticos simplemente me sirva el 5 o el 10. Entonces, ahí es donde yo voy a enfocar mi gobierno. Ya ciberseguridad sí lo ve todo. E incluso componentes electrónicos. Salimos aquí expertos. Sí. Cualquier cosa me llaman, que yo por supuesto, ¿verdad? Aclara, sí, porque vamos a necesitar que aclarar en el camino. Claro que sí. Ay, buenísimo. De hecho, Elena, ¿cómo puede tu empresa aportar a los empresarios dominicanos que nos están mirando? Mira, nosotros tenemos una naturaleza de negocios, naturalmente, pero también tenemos una responsabilidad social que se trabaja bastante. Yo trato siempre de que no solamente Elena, sino el equipo se conviertan en evangelizadores del uso, de la importancia de los datos, de la información como un activo tan importante. Entonces, no solamente, reitero, desde el punto de vista del negocio, de llegar, ver qué necesita, habilitar los datos para tomar decisiones, para usar inteligencia artificial y demás, sino también para que la gente se eduque
en materia de datos. Sí, ¿Cuál son sería, bastante. Elena, partiendo y ir cerrando la conversación, como ese mensaje final que darías en materia de gobernanza de datos para tanto MIPYMES? Y yo quiero orientarlo un poquito a mediana y pequeña empresa, porque, o tú me corriges, creo, me parece, que las grandes empresas de una forma u otra, por los asuntos normativos y regulatorios, tienen... Conocen obviamente, sus datos. conocen sus datos y lo protegen de alguna forma u Claro. otra con oportunidades, como la vida misma, ¿no? Entonces, mi mensaje sería a estas pequeñas empresas, estas medianas y pequeñas empresas que van en el camino, ¿cuáles serían esos elementos básicos que deberían tomar para proteger sus datos? Bueno, hay un dicho por ahí que dice que lo que no se mide, no se mejora. Y a mí sí me gusta siempre decirle a los pequeños empresarios, a los medianos, que el tamaño poco tiene que ver con sacarle provecho a los datos que ellos tienen. Definitivamente querer es poder. Hoy día existen herramientas extremadamente económicas a través de las cuales podemos realizar análisis de datos y que en el mercado existen empresas que tienen, nosotros tenemos, por ejemplo, un servicio que está muy orientado a esas compañías que no necesariamente cuentan con un súper presupuesto, pero que sí le habilitamos esas informaciones que de primera mano te van a convertir en alguien competitivo. Que de repente yo o una empresa pequeña, mediana, no tenga el presupuesto para tener un mega sistema de predicciones, de ventas y demás, pero sí uno que le permita conocer sus ventas, por dónde estoy vendiendo más, qué es lo que más se venden, a quién es que se lo estoy vendiendo, a través de qué canal, y todas esas preguntas de sus números que te dan esa claridad. Porque, mira, algo que pasa muy a menudo en la mediana empresa principalmente, es que al no conocer cómo están haciendo sus negociaciones, muchas veces ponen esfuerzos en productos o servicios que en términos de rentabilidad no les representan más que cansancio. Aunque desde fuera, sin el debido análisis, se pueda creer... Pareciese que es rentable. Pareciera otra cosa. Entonces, tú tener claridad de hacer ese esfuerzo por conocer tus números, pequeños o medianos, sea con Excel o sea con una herramienta un poquito más poderosa y por ende más costosa. Se logra. Y el consejo mío es ese: empiecen a hacerse preguntas de negocio. ¿Qué pasa si? Porque al final del día, el hacer todos los días lo mismo no nos va a garantizar crecer, pero mucho menos permanecer en el mercado. No, ni mucho menos garantizar los datos, porque al final, como tú bien decías, esto es los saber atacantes, cada día se inventan algo nuevo, por lo tanto, si tú sigues haciendo lo mismo, vas a quedar obsoleto. Probablemente. Esa es la realidad, Carmen. Así es. Sí. Elena, ¿cómo pudiéramos decir que significaría ir más allá de riesgo con protección de datos? ¿Ir más allá en qué sentido? Adelantarnos. Como decía ahorita, entender qué tenemos, dónde lo tenemos. Aquí hay muchas empresas. Todo el que me conoce sabe que yo tengo una personalidad que es como comediante. Y siempre hago el chiste de que hay muchas empresas que están como bajo la protección del manto del Espíritu Santo, pero que eso no siempre funciona, porque incluso el Espíritu Santo puede tomar vacaciones, ¿verdad? Wow. Entonces, en ese caso, yo dije que hacía chistes, no que fueran buenos. Correcto. En ese sentido, para poder prever, tenemos que entender qué tenemos, dónde lo tenemos, quién tiene mis datos, que es algo preocupante también, que estoy viendo mucho, de que yo, de cierta forma, por comodidad, porque no voy a tener servidores, ya eso no se utiliza ahí, computadora gastando luz, ni un técnico que venga a revisar, ni nada de eso, sino que alquilo o adquiero un software como servicio en la nube, lo pago todos los meses, 10, 12, 15, 20 dólares, y resulta que en el contrato que yo firmé no se habla nada de datos. Y posteriormente yo quiero entender mi data, y cuando la empresa pide los accesos o pide simplemente sus datos, ahí vienen los peros. Y hasta en eso hay que ser muy cuidadoso. Y tú deberías hacer un corte de esto. Al momento de adquirir un software, como servicio, las empresas se tienen que asegurar que sus datos son genuinamente de ellos.
y no de la persona a la que yo le estoy comprando ese sistema, que es de las cosas también que los pequeños y medianos empresarios no fijamos. Carmen, agradecerle a Elena por esta cátedra magistral de datos en materia de gobernanza de datos. De verdad que estamos muy contentos, hemos aprendido muchísimo. Yo sé que la comunidad de prevencionistas y de seguridad lo va a valorar. ¿Un mensaje final, Carmen? La verdad que me voy bastante educada el día de hoy porque me llamó mucho la atención de que si no lo quiere público, no lo comparta, y no solo WhatsApp, eso aplica también para ChatGPT, para correo, para una conversación persona a persona. Eso es así. Esa es la realidad. Agradecerle nuevamente el favor de su sintonía. Le recordamos que Más Allá del Riesgo es el podcast que convierte la seguridad en un éxito empresarial. Nos vemos en la próxima.